Buenas tardes, profesora. Junto a mi equipo de trabajo, conformado por Alejandra Arellana, Francisca González, Camilo Leterier y Maite Adafme, quien habla, le presentaremos nuestro estudio acerca de aplicación Power BI y análisis de datos en Excel. Nuestro trabajo está compuesto por una breve introducción, una definición del caso, transformaciones de base de datos, análisis e indicadores, tablas dinámicas, dashboard y conclusión. En la siguiente presentación explicaremos el uso de los programas de análisis de datos tanto de Excel como de Power BI, con la finalidad de fomentar el uso de software que permiten analizar múltiples cantidades de datos a una gran velocidad. El análisis se centrará en una base de datos que representa los niveles de emisión de gases a nivel mundial, con la finalidad de responder a preguntas de interés e indicadores clave de desempeño en ambos programas. Finalmente, para realizar una comparación entre ambos. La base de datos de estudio cuenta con más de 1000 datos para análisis y posterior muestreo de resultados en el dashboard. La base de datos proviene de la dataset Kaggle en el formato CSV de manera gratuita. Ahora mi compañera Francisca González seguirá con la explicación. Bueno, el enfoque estará en la siguiente etapa. Primero, definición y explicación del caso de análisis. En la actualidad, a nivel mundial nos encontramos con una fuerte situación climática que afecta considerablemente los niveles de contaminación al medio ambiente. Es por ello por lo que la emisión de gases es un factor que indice negativamente a la atmósfera, produciendo la llamada lluvia ácida. Además, también reduciendo la cantidad de oxígeno en la atmósfera. De esta manera, es imperante encontrar cuáles, dónde y cómo producen este tipo de emisiones y poder reducirlas. Las emisiones de gases son el principal responsable del aumento de la temperatura a nivel global desde la revolución industrial, por lo cual las reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones de gases son clave para limitar el calentamiento global en el corto plazo y mejorar la calidad de aire. A raíz de esto es que el estudio se ha concentrado en analizar a los 10 países considerados potencias mundiales en la actualidad, tales como Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Brasil, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Conocer sus principales misiones y el sector de donde se producen para poder generar un control e integrar indicadores que nos ayuden a mejorar o controlar estas emisiones. A continuación va a hablar mi compañera Maite Adasme. La primera transformación corresponde a la eliminación de las columnas innecesarias, donde la base de datos original contenía 8 columnas, las que se aprecian en la imagen, de las cuales para el interés de este estudio solo se consideró utilizar 6 columnas, las cuales son la región, el país, las emisiones en kilotoneladas, que es la medida para las emisiones de CO2, el sector en el que se producen las emisiones, el subsector del anterior y el motivo por el cual se producen. Es importante añadir que la base de datos contenía un historial de años basado en el periodo en el cual fueron estudiados los documentos para completar la información. Es por lo cual no ha sido considerado. Todos los datos considerados en un año de estudio basado en el 2022, por eso no se utilizaron. También es importante considerar al principio de cualquier transformación de eliminar el tipo de cambiado que aparece al abrir el editor Power Query. La segunda transformación corresponde a cambiar nombre de las columnas, donde principalmente se basó en cambiar de idioma los nombres de las columnas, de inglés a español. La tercera transformación corresponde al tipo de dato que en específico para la columna de emisiones, el dato original estaba establecido como tipo de texto. Luego de haber sido detectado con el editor, y así se cambió a tipo de dato decimal. Es importante considerar que antes de cambiar el tipo de dato, se aplicó una transformación de reemplazar valores en el cambio del punto y de la coma. Posterior, se cambió al tipo de dato a utilizar. Y por último, la cuarta transformación corresponde a reemplazar valores, donde esto se basó en cambiar valores originales de la base de datos a los datos actuales, el idioma de los datos de inglés a español y muy importante transformar el punto por una coma. Por ejemplo, se aprecia en las imágenes el cambio de idioma de uno de los países de la base de datos. Así se realizó para cada uno de los datos a utilizar. Ya, el primer indicador, este corresponde al sector de energía. Para contextualizar, el gas es el más conocido como los grandes depósitos de hielo ubicados a las profundidades del océano,
aunque sus cifras en cuanto a porcentaje en relación con los otros subsectores es inferior. Considerando solo a las potencias mundiales, aproximadamente el 2%, es uno de los problemas que más genera inseguridad en la industria de la energía, debido a que es uno de los problemas a nivel mundial. Como solución futura es posible implementar un indicador de monitoreo e identificación constante de los depósitos de oxígenos de CO2 ocultos en el fondo marino en todo el planeta. Esto permitiría a cada país y sus ministerios de energía poder llevar su concentración a reducir estas cifras, ya que con el aumento de la temperatura a nivel mundial provoca el derretimiento de estos bloques de hielo que generan emisiones grandes de CO2 que son dañinas para el medio ambiente. Se espera reducir lo máximo posible las emisiones de este subsector, al menos en 1%, generando monitoreos trimestrales que permitan notificar los niveles de temperatura en el fondo marino y suavizar las emisiones de CO2. Aquí en la tabla 2 podemos ver los porcentajes. Ya. El siguiente indicador se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero en el subsector de energía, relacionado con el transporte de gaseoductos y gas natural licuado. El mantenimiento adecuado de la infraestructura es crucial para reducir las emisiones. Japón y China son los países con mayor emisiones en ese subsector y debe reducir el 4% de las emisiones. Es fundamental que se implementen medidas para reducir las emisiones en todos los sectores y mitigar los efectos del efecto del cambio climático. Aquí en los dos gráficos se puede observar. Para el siguiente indicador, nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de emisiones de gas específicamente en el sector de energía generan los países considerados como potencias mundiales? ¿Y cómo podríamos reducir esta brecha? Eh, las potencias mundiales generan aproximadamente el 10% de las emisiones totales en el sector de energía, siendo el tercer con mayor incidencia después de la agricultura y el desperdicio. Para reducir el uso de la energía en las principales potencias, se han considerado medidas como programar el apagado y desconexión automática de máquinas y equipos, adaptar la movilidad de los trabajadores para incentivar el uso de transporte sostenible y contratar energía procedente de fuentes renovables. Estas medidas se basan en el análisis de indicadores de las tablas que aquí se pueden ver. La energía, al igual como la agricultura, son dos áreas fundamentales en el mundo actual, debido a su impacto en la sostenibilidad y el desarrollo económico. Es por lo cual los países con mayor emisión en estas categorías son Brasil en agricultura y Estados Unidos en energía, siendo Brasil un generador del 59% de las emisiones para ese sector y Estados Unidos genera el 80% de emisiones para ese sector. Como solución futura, en base al indicador establecido con la tabla dinámica número 7, para contrarrestar las grandes cantidades de emisiones para ambos sectores de estos países, es que consideramos implementar una tasa de emisiones que más que nada respecto a los cultivos, animales, suelo, aplicación de equipos, para que esto lleve un control y sea calculado debidamente en periodos más largos de tiempo. También se deben incluir indicadores GHG, que son gases de efecto invernadero, sobre todo esto aplicado para Brasil, ya que Brasil tiene esa cifra por ser el máximo productor en el área de la ganadería. En el caso de Estados Unidos y el sector de la energía, el aumento de sus cifras se debe principalmente a las emisiones del subsector petróleo onshore. Son altos al ser este el principal fuente de energía de Estados Unidos. Se espera tener un indicador de control de emisión, reduciendo cifras de derrames de petróleo en tierra, pudiendo considerar reducir en al menos 70% el promedio de la base de datos de un 79%. Seguimos con el otro indicador. Respecto al indicador en base al motivo ventilación de gases, eh, se tiene que los países considerados como potencias mundiales presentaron un gran porcentaje de emisiones en el motivo de ventilación de gas, el cual representa un 69% de incidencia
Por ello que para controlar esta gran cantidad de emisiones bajo este motivo es que se debe mejorar el uso de ventilación de gases. ¿Cómo hacemos esto? Considerando un indicador de ventilación eficiente y teniendo a su vez la ayuda de la satisfacción de los clientes, de las personas. En este caso me refiero a que cada persona tiene derecho a respirar aire que no esté contaminado a través de este tipo de emisiones. Es indispensable no pensar que estas grandes potencias eviten sustentar esta área, ya que son temas totalmente trascendentales en la actualidad. Esto se refuerza bajo la tabla dinámica número 2. El otro indicador, no otro indicador, nuestro último indicador corresponde al indicador de desempeño respecto al total de emisiones de las potencias mundiales, el cual mediante el análisis de los datos de la tabla dinámica número 1 nos permite visualizar la cantidad de emisiones por sector y por región, la cual en conjunto a las demás tablas dinámicas permite al usuario conocer las regiones con mayor emisión y clasificar a su vez el sector de donde provienen. A modo de aumentar el análisis, se debe considerar el total de estas emisiones y reducirlas, implementando cada uno de los indicadores anteriores y esperar contrarrestar estas cifras en años próximos. Con respecto a las tablas dinámicas, eh, explicaré de manera breve qué función cumplen para después ser visualizadas de mejor manera en el dashboard. La tabla dinámica 1 representa el análisis de los datos por región y sector, lo que permite visualizar la suma total de las emisiones de gases en base a las potencias mundiales consideradas. La tabla dinámica número 2 representa el promedio de las emisiones de gases según su motivo, ya sea gases fugitivos, ventilación o quemado en antorcha. Cabe considerar que en este análisis se consideró una tabla de apoyo que permite conocer el promedio de estas emisiones, considerando los mismos parámetros que la tabla dinámica 2. La tabla dinámica número 3 representa el promedio de las emisiones por sector, ya sea energía, agricultura, desperdicio u otro, teniendo los porcentajes del año en el que fue considerado el estudio. La tabla dinámica número 4 representa el total de emisiones de los subsectores, los cuales son bastantes, pero para la final del estudio, respecto a las 10 potencias mundiales, solamente se analizan 5, que son las que comparten datos en común. La tabla dinámica número 5 nos muestra el análisis del promedio de las emisiones por los subsectores. Más que nada es un complemento de la tabla dinámica anterior, pero aún así es relevante a la hora de considerar los indicadores. Nos permite conocer de una forma más exacta el subsector con mayor incidencia de emisiones. La tabla dinámica número 6 es un apoyo visual que genera una reacción automática al visualizar y cambiar de filtros, busca de inmediato la región y el país solicitado, según sea su subsector o motivo. La tabla dinámica número 7 se basa en el total de emisiones según las regiones y el sector. Permite encontrar la diferencia visual entre las emisiones que generan los sectores en las diferentes regiones. Bueno, las tablas dinámicas realizadas en Power BI tienen las mismas responsabilidades que las realizadas en Excel, aunque cabe mencionar que tiene una biblioteca más amplia respecto al uso de gráficos diversos. Un ejemplo es el mapa conceptual que ofrece Power BI, que se asemeja mucho más a la realidad que el que ofrece Excel. En base a lo mencionado con anterioridad, demostraré mediante Excel y Power BI la ejecución de las diversas tablas dinámicas y los filtros y funcionamiento de estas. Eh, Bueno, acá también podemos visualizar el dashboard ejecutado mediante Power BI. Acá tenemos las mismas tablas dinámicas que utilizamos en el dashboard de Excel, eh, donde, bueno, esto es una tarjetita que uno al seleccionar cualquier gráfico o lo que queramos saber
específicamente y va cambiando como un contador. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono agricultura, automáticamente esta busca todo lo que tenga que estar relacionado con la agricultura. En Norteamérica, por ejemplo, que hace referencia a Estados Unidos, Asia, que hace a Japón y China, bueno, los países potencia, y contando la cantidad de emisiones que genera en agricultura estas potencias. Por también es importante mencionar que Power BI facilita mucho la ejecución de los gráficos, ya que uno puede ir manipulando automáticamente y dejar que estos filtros actúen en cada uno de las tablas dinámicas, bueno, igual que Excel, pero con la gracia de que se pueden como bloquear, cosa de que siempre sea así. Y también agregarle filtros a cada tabla dinámica por sí sola. Y también la visualización de datos, o sea, del formato, y también se puede apreciar que tiene una cantidad una biblioteca para generar gráficos y a los datos asociados que es súper bueno. También puede agregar Python, cosa que en Excel no se puede hacer a menos de que sea programado. También de tener llamando constantemente a la base de datos, porque podemos actualizar la lista de datos e incluso editar la consulta, o sea, que podemos volver a abrir el editor en Power Query y cambiar algún dato que no nos haya aparecido, que no haya quedado mal escrito, actualizarlo y este automáticamente lo vuelve a ejecutar. Así que, por ejemplo, yo acá selecciono el sector el sector de desperdicio y automáticamente me busca el desperdicio de cada uno. También, por ejemplo, si yo me busco el gas sobre tierra, veo el porcentaje o la cantidad de emisiones con ese subsector y el motivo. También, bueno, acá vemos también el subsector con la región, considerando los países. Acá se puede ver también que corresponde al sector energía y la cantidad que este genera. Bueno, ahora lo paso con mi compañera Francisca González y que continúe con la conclusión. A modo de conclusión, el uso de Excel y Power BI nos permitió visualizar un análisis de un caso que es considerado uno de los factores más importantes a nivel mundial para reducir las condiciones ambientales y generar cambios a raíz de esto. Además, es importante mencionar que Excel, a pesar de ser una herramienta muy dinámica y entregar soluciones que facilitan la vida de todos los usuarios, el uso y el aprendizaje constante para mejorar el manejo en Power BI permite entregar análisis que son más detallados y dinámicos. Permite visualizar de manera inmediata la conexión de todos los gráficos sin la necesidad de acudir a filtros constantemente como en Excel, ya que se integran y siempre los considera. Bueno, esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.